Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a cómo se encuentra la situación actual de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain y con el Real Madrid. Porque hace aproximadamente un mes nadie prácticamente daba la información de que el actual futbolista que se está desempeñando en el equipo de la capital francesa tenía chances de jugar en el Real Madrid, porque la realidad es que sus declaraciones afirmaban que se iba a quedar a cumplir su contrato en el PSG. Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente en estos últimos días y si bien todavía no se puede afirmar ni definir absolutamente nada, la verdad es que el Real Madrid cada día que pasa está un pasito más cerca de poder contratar a uno de los mejores atacantes de todo el planeta y a quien ya estuvo cerca de ponerse la casaca del merengue hace un par de temporadas, cuando efectivamente finalizaba su vínculo con el PSG, pero decidió renovarlo por una cifra millonaria. La situación entre el entorno de Mbappé y la dirigencia catarí que maneja el elenco de París no está pasando por el mejor momento. Y si bien es verdad que saben que Mbappé es una pieza clave para obtener la Champions, si algún club viene con el dinero que pretenden, lo dejarían ir en este mercado de pases. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando un poco de cuál es la situación de Mbappé con el Paris Saint-Germain, porque esta es la principal razón por la cual puede irse en este mercado de fichajes. La realidad es que hasta hace un par de veces todo parecía indicar que el jugador campeón del mundo con Francia en el 2018 y subcampeón en la última Copa del Mundo de Qatar iba a quedarse a cumplir su contrato, el cual finaliza a mediados del año que viene. Sin embargo, desde la dirigencia parisina no solamente tenían la intención de que renovara este vínculo, sino que durante este receso lo prolongara. Mbappé, a su vez, no tiene intenciones, por lo menos por este momento, de estirar su estadía en el PSG más allá de mediados del 2024. Esto quiere decir dos cosas. Primero de todo, que si bien es verdad que la realidad es que Mbappé no tiene ya tantas ganas de seguir en el PSG, para irse sí o sí un equipo va a tener que poner el dinero que pretende la dirigencia catarí que maneja el elenco de París. No es como lo que sucedió hace 2 temporadas cuando podía llegar a irse con el pase en su poder y finalmente esto no sucedió porque terminó renovando su contrato. Y la segunda cuestión tiene que ver con que si el PSG no lo transfiere ahora en este mercado de pases, recibirá un total de 0 euros en cuestión de ganancia por la venta del futbolista en cuestión, porque a partir del 1 de enero del 2024, a partir del primer día del año que viene, podrá negociar para irse libre con el pase en su poder a partir de la temporada 2024-2025. Es cierto que todavía para eso falta, pero la comisión directiva, los jeques que manejan el Paris Saint-Germain, ya saben que es cuestión de tiempo para que Mbappé se vaya del equipo. Por eso mismo, ahora la intención no es retenerlo con el objetivo de que sea su máxima figura en la próxima edición de la UEFA Champions League, sino que el principal objetivo es que llegue una oferta lo suficientemente suculenta como para poder transferirlo y recuperar gran parte de la ganancia que pusieron por allá a mediados del 2017 cuando llegó proveniente del Mónaco. Está claro también que la cuestión pasa porque Mbappé ha querido siempre dar un salto de calidad en cuanto a lo futbolístico y en el Paris Saint-Germain lamentablemente no lo ha conseguido. No solamente que en la UEFA Champions League ha quedado eliminado de manera muy prematura, en las últimas 2 ediciones por ejemplo, quedó afuera en los octavos de final, en una contra el Real Madrid y en la otra edición contra el Bayern de Múnich, y ambas fueron muy dolorosas, ambas eliminaciones, y por eso mismo estaría buscando dar ese salto, no sé si en cuanto a lo económico, porque veo complicado que el equipo que pueda contratarlo le ofrezca un sueldo mayor al que cobra anualmente en el PSG, pero en cuanto a lo deportivo está claro que hay muchos otros conjuntos que tienen un proyecto muchísimo más acertado que el del Paris Saint-Germain. Sumado a esto hay que tener en cuenta que Lionel Messi, compañero de ataque y figura junto con Mbappé de la última liga francesa, no renovó su vínculo y no va a seguir en el elenco de París. Si bien algunos pensaban que esto podía
llegarle a jugar a favor a Mbappé. La realidad es que esto el futbolista francés lo vio como una bajada de nivel muy importante a la hora de pelear por la próxima Liga de Campeones, y a su vez también sabe que hoy por hoy el PSG no tiene una plantilla con grandes estrellas. Si bien es verdad que el potencial económico, a causa de que está manejado por estos jeques cataríes, es muy grandes, la realidad es que Mbappé ve su futuro deportivo mejor en otro equipo. Y claramente el Real Madrid es la primera alternativa y la más viable para Kylian Mbappé a la hora de cambiar de equipo. El PSG habría tasado al futbolista en alrededor de entre 160 y 200 millones de euros. Es un número verdaderamente muy elevado. De hecho, el Real Madrid nunca ha puesto una cifra similar por ningún otro futbolista, y de hecho ya en este mercado de fichaje gastó 103 millones de euros para contratar a Jude Bellingham proveniente del Borussia Dortmund de Alemania. Por lo que en ese sentido, en cuanto a lo económico, parecería ser complicado que el Real Madrid gaste casi 300 millones de euros en esta temporada. Sin embargo, el hecho de que la directiva del equipo español haya recibido el guiño de Mbappé para que avancen con las negociaciones puede hacer que todo esto se haga posible, sumado a que la dirigencia catarí estaría dispuesta a transferirlo y a escuchar ofertas en este receso en cuestión. La realidad es que la transferencia, si bien es cierto no es para nada sencilla, podría llegar a hacerse. El número, como dije recién, es muy elevado, estamos hablando de un piso de 160 millones de euros. Esto convertiría a Mbappé en la tercera transferencia más grande de la historia del fútbol, por detrás de la Neymar al PSG y la de el mismo Mbappé al PSG proveniente del Mónaco en el traspaso que mencioné anteriormente. El equipo español sabe que necesita un atacante. La realidad es que si bien el presidente del equipo de la capital española, Florentino Pérez, aseguró que no va a haber más incorporaciones luego de las llegadas de Fran García, de Joselu y del recién mencionado Jude Bellingham, la realidad es que al Real Madrid le falta un centro atacante titular. Hay que tener en cuenta que Karim Benzema abandonó el club después de muchísimo tiempo, y si bien es verdad que trajeron el recién mencionado Joselu, parecería ser bastante poco como para ser el nuevo titular de un equipo que pretende nuevamente ser uno de los máximos protagonistas a nivel europeo y tratar de conquistar en la siguiente temporada su 15ª Champions League en toda la historia. Por eso mismo el nombre de Mbappé sigue sonando por los pasillos del Santiago Bernabéu. Ahora hay que esperar. Todavía el mercado de pases no ha entrado en ese momento en el cual los equipos empiezan a hablar con muchísima más constancia. Hay que tener en cuenta que el periodo de fichajes termina el 31 de agosto, por lo que todavía tenemos 2 meses en adelante. Si bien es verdad que el traspaso de Mbappé sería sin lugar a dudas el más caro de todo este periodo y uno de los más importantes en todo el mundo del fútbol, porque estamos hablando de un futbolista que seguramente dentro de un par de años pueda ganar el Balón de Oro y el premio de BES otorgado por la FIFA. También hay que tener en cuenta que el dinero que tiene que poner el Real Madrid es muy pero muy alto, y por eso será evaluado en todos los sentidos por parte de la dirigencia del conjunto merengue para saber en definitiva si puede o no convertirse definitivamente en un refuerzo concreto. Mbappé hará la presión suficiente en el sentido de que no tiene ningún tipo de inconveniente en rebajarse el sueldo. Como ya dije anteriormente, la realidad es que hoy por hoy el futbolista francés dejaría de lado lo económico para priorizar lo deportivo, y el conjunto español tendría un proyecto un poco más acertado que el elenco de Francia. Una de las cuestiones que provocan que el presidente del Real Madrid, que lo mencioné recién hace unos minutos, Florentino Pérez, no esté del todo seguro de hacer esta negociación, más allá de la gran cantidad de dinero que debería poner el Real Madrid para incorporar a este futbolista, es que hace 2 años el conjunto de España tenía todo arreglado para fichar a Mbappé, y en un último momento el jugador francés decidió renovar con el Paris Saint-Germain. Y quizás también uno se pregunta, ¿vale la pena que el Real Madrid ponga ahora estos 160 millones de euros como piso para contratar a la gran figura francés, si dentro de un año se lo puede llevar libre sin poner un solo euro? Es algo que genera muchísimas dudas en la directiva del conjunto español. Por 2 motivos. En primera instancia, porque se ahorraría una enorme cantidad de dinero que podría servir para contratar otra clase de jugadores. Ahora,
Como segunda cuestión, hay que decir que la frase de Florentino Pérez de no voy a incorporar más en este mercado de pases podría ser cierta, pero el equipo en cuestión, la plantilla más precisamente conducida por el director técnico italiano Carlo Ancelotti, quedaría un poco floja en la delantera, porque la realidad es que faltaría ese centro atacante. Es decir, si no contratas a Mbappé, podés ir por otro que sea un poco más barato pero de igual jerarquía, como puede ser el nombre de Harry Kane, por ejemplo, que tiene un piso por parte del Tottenham de 100 millones de euros, pero la realidad es que si contratas a Kane ahora, difícilmente vayas a ir a incorporar a Mbappé a mediados del año que viene, porque tendrías demasiados jugadores ofensivos, salvo que se dé la posibilidad de que sean transferidos ya sea Vinicius o Rodrigo, algo que en la agenda del Real Madrid no está en los planes. También hay que tener en cuenta que Mbappé no juega únicamente como centroatacante, sino que también se puede mover tranquilamente por los costados y desempeñarse como extremo. Esa es una variante que seguramente Ancelotti ha estado pensando en caso de que el jugador se convierta en un fichaje. Si el tiempo pasa y Mbappé no es refuerzo ahora en este receso, al director técnico italiano poco le importará, porque todo parecería indicar que a mediados del año que viene se va a ir del Real Madrid para ser el director técnico de la selección brasileña de fútbol, y ahí únicamente la cuestión Mbappé quedaría para el próximo entrenador de la Casa Blanca española. Habrá que esperar a ver qué es lo que decide. No es una decisión fácil para el Real Madrid. Hay que ver si el Paris Saint-Germain hace que las negociaciones sean fáciles. ¿En qué sentido digo esto? En que si el Real Madrid va de una y pone los 160 millones, que el Paris Saint-Germain acepte lo más rápido posible y no ponga tantas trabas, porque si bien es cierto que los rumores dicen que el PSG podría pedir hasta 200 millones de la moneda europea, que los 160 son un piso, esto lo dicen básicamente porque creen que ningún equipo va a poner los 160 millones de euros en cuanto a una primera oferta. El Real Madrid el dinero en principio lo tiene, se ha ahorrado muchos millones de euros con las salidas de Hazard, con las salidas de Benzema y seguramente con alguna otra partida que me está faltando por nombrar, y si bien es verdad que no se alcanzan los 160 millones de euros reduciendo esos contratos, la realidad es que la baja salarial fue muy pero muy importante. Por eso mismo el Real Madrid estaría en condiciones económicas de pagar a Mbappé. Hay que ver si Florentino Pérez decide que es una buena opción en cuanto a lo económico, porque en cuanto a lo deportivo claramente que contratar a Mbappé es un acierto, sabiendo que el año que viene lo puede traer sin poner ni siquiera un euro. Para cerrar y hacer un breve resumen de toda la información que di en este video, el PSG está dispuesto a transferir a Mbappé, algo que hace un par de meses parecía totalmente inimaginado. Sin embargo, la directiva del conjunto catarí no va a regalarlo ni mucho menos, más allá de que dentro de un año podría perderlo a coste cero. El Real Madrid es el principal equipo que podría llevárselo, teniendo en cuenta las intenciones del jugador en jugar en el conjunto español y sabiendo también que el elenco madridista necesita un centroatacante, sumado que hace 2 años fueron a buscar claramente a este futbolista en cuestión. Durante los próximos meses, más precisamente durante este mes de julio, las negociaciones seguramente sean bastante intensas. La realidad es que no veo al Real Madrid poniendo 160 millones de euros en la primera oferta. Sin embargo, seguramente el primer número sea muy elevado y a partir de ahí vayan subiendo de a poco para llegar a un número que convenza a ambos equipos y de esa manera Mbappé se convierta en nuevo jugador del Real Madrid.